Hola queridos amigos, hoy vamos a ver cómo pidieron algunas combinaciones con algunas cartas que a veces resultan difíciles de entender y vamos a verlo en dos estadios. Punto 1 es la situación actual y punto 1 la evolución y punto 2, si hay uno hay dos, la evolución probable, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un poco de crema. Si tenemos cartas donde hay una carta principal, esperen que voy a buscar alguna un poco más complicada o contradictoria para poner el ejemplo, como por ejemplo el Sol y la Luna, ¿no? En vez del loco, que tiene una vibración parecida, vamos a poner el Sol y la Luna, que son dos cartas que tienen como polaridades, ¿no? Como opuestos. Entonces, si estamos hablando de la situación actual, si estamos hablando en temas de salud, por ejemplo, vamos a tomar la primera carta como carta principal y la segunda carta como la carta descriptiva de esta carta principal. Entonces, ¿qué pasa si estamos en temas de salud? Bueno, va a depender de la actitud que nosotros adoptemos. Acá está el consejo, ¿no? Con esta actitud, con esta energía positiva, nosotros vamos a tratar de clarificar cualquier estadio, ¿no? Ya que la luna propone miedos, inseguridades y confusiones, la carta del sol es una carta que trata de manifestar su luz, irradiar, clarificar todo lo que puede traernos como complicado la luna, ya que el sol es una carta de éxito, ¿no? Entonces, si está esta energía, ¿por qué contradecirla con esta otra energía? Entonces, si esto es cómo soy o cómo estoy yo, y esta carta me describe física, emocionalmente, esta es la carta que enturbia la energía de cómo puedo estar yo si me doy cuenta de que mi mente y mi actitud positiva y tratar de clarificar, yendo al médico, hablando, haciendo las cosas que tengo que hacer, puedo salir exitoso, victorioso, en este caso de un tema de salud. ¿Qué pasa si nuevamente estamos hablando de temas económicos en la situación actual? Otra vez, la carta del sol es una carta que aporta luz, por lo tanto necesitamos ver claramente, tomar conciencia, darnos cuenta de por dónde se drenan, dónde aparecen las dificultades y los problemas. Y de esta manera podemos, desde la toma de conciencia, desde la claridad, si no es por nosotros, será por una persona que irradia esta energía, donde podemos solucionar los problemas. Entonces, ante una carta súper positiva como el sol, si aparece una carta negativa como la luna, bueno, la tendencia es desde la energía positiva de clarificar, irradiar, solucionar todas las dificultades y los problemas. ¿Qué pasaría esto en el ámbito del amor? También, la luna trae sombra, la luna trae miedo, la luna trae confusiones. Nosotros desde la confianza, desde la seguridad, necesitamos primero apropiarnos del yo, de creer en nosotros mismos y quiénes somos, para que esta carta, ya sea por terceras personas o nuestros propios miedos, no ensombrezca este buen panorama que puede estar habiendo en el presente en nuestras relaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de una evolución? Si estas cartas aparecen en modo futuro, del mismo modo, ¿no? Cualquiera que sea el problema que aparece en el ámbito de la salud, la carta del sol dice: no hay de qué preocuparse, hay que vencer los miedos porque todo acá va a ir a mejor, todo se soluciona si yo entiendo vencer estas dificultades actuando. Una carta de energía, de movimiento, es una carta que propone actuar para resolver, ¿cierto? Entonces a futuro sería que todo se puede solucionar si yo le presto atención. Lo mismo va a pasar en el tema económico. Las dificultades que vamos a encontrar no son obstáculo para nuestro desarrollo y evolución o para lograr el éxito que estamos buscando y emprendiendo, ¿no? De esta manera tenemos cartas que son, por un lado, positivas en sí, y que puede estar negativizada por la carta que la acompaña. Si vamos a ver otras cartas un poco complicadas a veces para entender, ¿cierto?, las evoluciones, es por ejemplo una carta del juicio, que también he visto que cuesta bastante entender, y vamos a ver por ejemplo en la relación de la combinación con la carta del mago.
Entonces, es una carta de iniciativa, de oportunidad que le va a permitir restablecer o recuperar todo aquello por lo que estamos preguntando, ¿no? Ya sea en tema de trabajo, de salud, de amor. La carta de reflotar, como le decimos a la carta del juicio, de conectar con las propias habilidades. Acá, ¿qué me aporta la carta del mago? Ese conocimiento y esa capacidad resolutiva a partir de mis propios recursos, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de la carta del mago tenemos la carta de la papisa acompañando? ¿Qué le aporta la papisa a la situación? A esta energía de oportunidades que me presenta la carta del juicio, le va a traer sus cualidades de paciencia, sensatez, reserva, o esta persona de la que podemos estar hablando, ¿no? Entonces, a diferencia de la carta del mago, que es una carta de energía y acción, la carta de la papisa, en la misma energía, es energía 2, 22, ¿no? Nos propone cautela, sensación, basarse en la experiencia, en el conocimiento, en el estudio de la situación para poder actuar, ¿no? Si lo ponemos con una carta positiva, como por ejemplo, esta también es una carta positiva, estas dos son cartas positivas, pero son de energías opuestas, yin yang. ¿Qué pasa si tenemos esta otra carta? Bueno, por un lado siempre entender que acá tenemos una persona, entonces la situación puede tener que ver con esta persona en este caso. Si es un varón con una energía creativa, con esa sensibilidad y con ese propósito de ayudarnos en nuestro desarrollo, y si es una mujer, bueno, obviamente esta mujer espléndida, social, con una energía maternal, que va a ser importante en la resolución de este conflicto. Y si preguntamos por amor, obviamente, ¿no? El desarrollo en el amor. Entonces, si hablamos de dinero, por ejemplo, la carta de la inteligencia emocional, recuerden que la reina es un personaje importante, es un poder creativo para resolver los problemas, ¿no? Entonces, desde acciones, la carta del fuego es una carta de acción, ¿no? Desde la acción creativa, inteligente, productiva, es una carta de fecundidad, nos ayuda a desarrollar estos propósitos para poder resurgir, siendo la carta del juicio la carta principal, para poder canalizar con estas oportunidades en el lado espiritual para reinventarnos a nosotros mismos, conectarnos con nuestro ser superior, en el ámbito del amor para reconciliar, conciliar, ir a más, placer y satisfacción que nos propone la carta de la emperatriz. Entonces siempre estas son cartas positivas, nos van a ayudar a entender desde la carta principal, que es el motivo por el que se está preguntando, me va a señalar qué oportunidades tengo, en este caso las características de la carta del juicio, ¿no? Hacer un balance, un darse cuenta, ver los pros y los contras de la situación, ¿cierto? La carta de la emperatriz en este caso, o de la papisa, o del mago, pueden estar diciendo un mensaje adicional para entender por dónde, con qué habilidades, con qué recursos podemos lograr esto que la carta principal nos propone, ¿cierto? En otro ámbito, por ejemplo, si a la carta principal, en este caso supongamos que la carta principal es nuestra carta de la emperatriz. Entonces, estamos preguntando, en todos los ámbitos va a ser una carta positiva, va a ser una carta que por un lado, como decimos, refiere a esta persona, si es la misma consultante o si es la pareja, una amiga o la madre del consultante, si es varón o aunque sea mujer, ¿cierto? Es una carta de crecimiento, de expansión, de desarrollo. Por tanto, si usamos arcanos menores, ¿no? Por ejemplo, si la carta que sale a continuación tiene que ver con la ley, con la justicia, le puede estar avisando a nuestra reina con qué recurso, en este caso un recurso mental, la planificación, la justicia, el equilibrio entre la mente y el corazón, son las energías apropiadas para poder resolver esto que estamos hablando, ¿no? De lo contrario, esto, que es la carta del bloqueo, dirá, antes de entrar en la fertilidad, el desarrollo, la planificación o el goce de la situación, medita, espera, porque de lo contrario te encontrarás con estos caminos bloqueados, ¿no? O es una persona que necesita bloquear su corazón para reflexionar y no dejarse llevar por sus emociones. ¿Qué pasa si aparece una carta que tiene que ver con nuestra energía Oros? Por ejemplo, ¿no?
una carta de expansión con una carta de contracción. Entonces, ¿qué le está diciendo como mensaje a nuestra reina? Ser prudente, ser controlada, sobre todo si es una energía gastadora, ¿no? Si es una persona que le gusta vivir espléndidamente, acá le está avisando que necesita ser un poco más organizada, ser un poco más disciplinada, no solo en el ámbito de los ahorros, la economía, sino también en su expresión, en su manifestación. De lo contrario, verá o se encontrará con estas situaciones que son limitantes, que no la dejan avanzar y que la van a obligar a replantearse las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos otra energía? Como por ejemplo la energía copas. Bueno, acá conectamos con una persona que vibra mucho en la energía de lo emocional y es una reina que seguramente tiene mucha fantasía sobre un asunto o muchas ilusiones. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar cuándo es una, cuándo es otra? Sabiendo que la ilusión es una energía positiva, ilusionarse con algo es un motivador para hacerlo, mientras que la fantasía es vivir fuera de la realidad, es pensar cosas que no son posibles. La carta que acompaña. Si la carta que acompaña es una carta feliz, entonces ilusiones que se hacen realidad. Si la carta que acompaña es una carta infeliz, esto es estar en la fantasía de la carta del arcano número 7. Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos cartas de bastos, ¿no? Entonces acá vemos que la persona está en conflicto, puede ser un conflicto interno, un conflicto de intereses, ¿cierto? O que necesita pelear por aquellas cosas que quiere lograr, aquello que es importante para ella, ¿no? O que tiene un carácter un poco irascible. Todo va a depender de qué estamos preguntando, en qué ámbito estamos preguntando, ¿no? Entonces, ¿la va a pasar bien si sale? No, seguramente va a tener que usar la energía apropiadamente para vencer algunas dificultades, y esto sin enojarse, sin irritarse, sin que la situación que se proponga le cambie la meta que está buscando, ¿no? Si se va a ir a un encuentro con alguien, aparece el 5 de bastos que nos está avisando que no va a ser fácil la relación, no va a ser fácil el encuentro, y que seguramente si va con buena onda acá termina enojada por alguna situación, o es el otro el que se enoja, ¿no? Es una energía negativa, por tanto va a negativizar a la persona o a la situación. Bueno, queridos amigos, otro apunte más para las combinaciones del tarot. Un beso.